Universo Paralelo, el espacio de ciencia en Radio Círculo. Bueno, pues seguimos aquí en nuestro universo paralelo hablando con dos miembros de la agrupación, el Observatorio Crítico de la Energía, los cuales no son más que Marta Victoria, experta en energía solar o trabaja en el Instituto de Energía Solar, y Daniel Carralero, investigador también en el CIEMAT sobre la fusión energética. Los dos son ingenieros aeronáuticos. Y en esta organización, como estábamos hablando, pues han hecho varias actividades hasta la fecha y queríamos hablar también un poquito de la más reciente, porque a pesar de decir, ya no solo porque sea la más reciente, sino porque es un tema absoluta de actualidad. Cada 4 o 5 días que me da por poner la tele, oigo algo siempre de la deuda energética, hay que pagar tal, y luego aparte cada 2 meses me lo recuerda duramente cuando me llega la factura de la luz. Y no es más que un informe que habéis preparado sobre el mercado eléctrico en España, ¿no? Que yo creo que esto también es aplicable porque este programa en internet lo escucha mucha gente que no es de este país. Es aplicable a muchos sectores, ¿no? en el mundo que hayan liberalizado su mercado. Entonces, un poco en qué consiste este informe que habéis preparado. Bueno, nosotros lo que intentábamos con el informe era explicar qué pagamos en nuestro recibo de electricidad. Esa era la idea, nuestra premisa inicial. Y además siempre teníamos en mente un poco que cualquier persona, que el ciudadano de a pie, pudiera entender qué está pagando. Ese era uno de nuestros objetivos, y otro, empezar a aclararnos con qué querían decir pues estos conceptos que salen tanto ahora, que es el déficit de tarifa, qué pasa con las primas a las renovables, por qué se critican tanto, se critican con razón, sin razón. Sí, que es la moratoria nuclear en esa factura, porque siempre están diciendo un montón de datos que todo el mundo nos quedamos así mirando al tele y diciendo, vale, pues entonces pago lo que debo o mucho menos de lo que debería, y a lo mejor no es tan cierto, ¿no? Eso es. Claro, es que luego a veces en el tema este de qué estoy pagando van encerrados una serie de debates que a lo mejor son tocan más de fondo temas ecológicos, ¿no? O por ejemplo, pues eso, el tema de la energía nuclear o de si son caras o baratas las renovables, si se pueden poner o no, pues tiene mucho que ver a veces también con cuánto cuesta la electricidad, ¿no? Claro, empezando por alguna parte, yo diría que cuando pagamos esta factura de la luz, ¿qué es lo que estamos pagando exactamente? Bueno, la respuesta es tan larga que nos han hecho falta casi 50 páginas para escribirlo, pero... Pues ahora en un minuto. Pero muy resumida, la parte que se liberalizó sobre todo fue la que tiene que ver con la generación, con quién produce electricidad. Ahora cualquier persona libremente puede instalar una central de cualquier tecnología, ponerse a generar, y la parte de la comercialización, es decir, comprar, conseguir la energía del generador a través del mercado eléctrico y vendérsela a los pequeños consumidores, a todos nosotros, a los consumidores domésticos. Eso hasta 1997 estaba regulado, es decir, el gobierno tenía capacidad de actuación sobre decisiones de pues qué tipo de fuente de energía se utilizaba para generar nuestra electricidad o el precio que pagaban los consumidores, etcétera. Y ahora pues eso está liberalizado. Entonces eso se traduce en que nosotros pagamos una serie de conceptos. No sé si queréis que entre a describirlo, es un poco... No, pero un poco en general, ¿no? Porque pues entonces, leyendo el informe me quedó claro que hay como dos partes. Una fija que te dicen esto lo pagas sí o sí, y otra que está liberalizada un poco. Eso es, muy rapidito. ¿Qué pagamos? Más o menos nuestra factura de la luz tiene dos componentes que son mitad y mitad. Una mitad que viene de la generación de electricidad. Esa generación de electricidad, el precio se decide en un mercado mayorista en el que todas las centrales que están produciendo ofertan su electricidad y las comercializadoras van a ir a comprar la electricidad y luego nos la venden a nosotros, a los consumidores. Esa es la primera mitad. Esa mitad está en un mercado que tiene fluctuaciones y que varía enormemente el precio que se alcanza ahí. Y luego la otra mitad es otras cosas que pagamos, por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, el hecho de que la producción de energía es más cara en Canarias y en Baleares, entonces tenemos que dar cierta ayuda. O, por ejemplo, las primas a la renovables. Eso va en el fijo. Eso va a la componente fija. También en la componente fija van las primas a las energías renovables o otras primas de las que se habla menos, como son las primas al consumo de carbón nacional, las ayudas, lo que se llama ayudas encubiertas en la energía nuclear. Pagamos una serie de conceptos que van en esa parte de componente fijo. Y, a ver,
que yo esto nunca lo he entendido. Las centrales térmicas, las centrales nucleares. De ciclo combinado de gas, de ¿Esas solares, de quién ¿qué son? pasa? ¿De quién son? ¿Son de la empresa Iberdrola o de...? Eso ¿Sí? es. Son de las compañías productoras. Ajá. Eso es, de la empresa Iberdrola Producción. Y ellos ponen a la venta en la parte, en el 50% de la factura que se puede fluctuar, ponen a la venta tantos kilovatios. Dicen, yo voy a producir hoy porque tengo mucho viento o tengo tal, produzco todo esto Lo ponen a la ¿Lo venta tengo ese carbón? cada hora del día. cada hora del día. Ahora se celebran para cada hora un mercado y luego 6 mercados de ajustes, como mínimo. Dice que es como una cotización bursátil prácticamente, pero de la energía. Sí. Sí, y esto cuando la energía no se puede almacenar, sino que tú... No lo puedo enciendes- comprar, no puedo comprar el pan para hoy y luego poder venderlo otro día. No puedo hacerlo, ni puedo decir, oye, hoy no voy a utilizar energía. Es decir, hoy paso, hoy no voy a comprar. O sea, que es un poco... Eso o sea, es, cada hora tienen que cuadrar muy bien todos los kilovatios hora, que se vayan a consumir se tienen que generar y viceversa. Cada hora tiene que salir exacto. Esto genera problemas, lo que nosotros llamamos en el informe el coste de oportunidad. Yo puedo decidir guardarme los kilovatios hora que voy a producir, por ejemplo, si soy una central hidroeléctrica, pues guardarme el agua y producirlo 3 horas después y espero que el coste de la energía Porque hay mucha más sea demanda. mayor. Claro, y va a salir un coste mayor. Con lo cual es un sistema que tiene ahí una perversidad. El problema es que se pueden hacer, es decir, este tipo de sistema con este ajuste pues permite una serie de maniobras que se pueden hacer, que contamos un poco ahí, pues es un poco complicado para contarlo así, pero hay una serie de maniobras que se pueden hacer que son de tipo estrictamente económico, ¿no? Y que al final lo que hacen es hinchar el precio de la electricidad sin que realmente haya un motivo técnico detrás, que es lo que lo causa. y anteriormente a que se liberalizara la energía, ¿cómo funcionaba esto? ¿Las centrales seguían siendo de las empresas y el Estado compraba la energía o A un cómo precio era? estipulado. Yo necesito esto y te pago El tanto. Estado lo que reconocía era un precio fijo, tal que el dueño de la central amortizara su inversión. Entonces se reconocían... Un trato justo, ¿no? Entre Sí, los dos. se reconocían precios diferentes en función de la tecnología que se utilizara. Por ejemplo, se reconocieron precios mayores para la nuclear que para el carbón. Bueno, pues se reconocía un precio y ahí los dueños de las centrales decidían qué tipo de tecnología instalaban. Claro, y entonces hablando de esto si ahora mismo hay un mercado y se está pagando lo que fluctúa el mercado, que luego puede ser justo o no justo, porque hay un déficit. Si le estamos pagando, si nosotros estamos pagando nuestra factura, ¿por qué debemos dinero a las eléctricas? Claro, la cuestión es que en nuestra factura pagamos las dos componentes. Entonces, ¿qué pasa si la componente de mercado aumenta? Pues que el gobierno puede decidir, si no queremos, si no quiere que los consumidores lo noten, disminuir la otra componente, la componente regulada. Pero disminuirla ¿en base a qué? Pues a decir que ese dinero no lo pagamos este año y lo retrasamos a pagar dentro de unos años. Es decir, adquirimos un déficit. Con lo cual es justo pagarlo. Claro, bueno, es justo pagarlo. La cuestión es que hay que analizar todas esas dentro de la componente regulada que ha causado el déficit, cuáles son las causas concretas y analizar cada una de ellas en qué grado es justa o no. Claro, porque como contamos en el informe, pues luego hay una serie de... Es decir, si todo esto fuera un mercado perfecto, pues bueno, pero luego hay una serie de irregularidades muy graves, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una integración vertical muy fuerte en el sentido de que son las mismas empresas las que producen, las que compran y luego las que distribuyen, de tal manera que es fácil imaginar que esos precios fluctuantes pues son los que ellos deciden que sean. Luego hay una cosa de la que no hemos mencionado todavía, que son las subastas CESUR, que es una especie de mercado de futuros que se ha colocado entre la venta al por mayor, ¿no? y los distribuidores, las cuales a veces los precios se hinchan pues hasta un 30, un 40%. Sí, en ocasiones han llegado a subir el precio del 50%, ¿no? Una de las cosas que nosotros proponemos es que se haga un análisis serio y riguroso de estos costes del sistema eléctrico, que se transmitan realmente los costes a la ciudadanía y que entendamos y analicemos entre todos qué ha causado el déficit eléctrico. Claro, que se vean las prácticas que ha habido detrás, que ha aumentado respecto a las previsiones, porque si preveíamos pagar tanto y ha sido más, puede haber pasado pues muchas cosas. Entonces vosotros tenéis una actuación también, que eso es de lo último que he visto vuestro, que es una recogida de firmas para que el Estado haga una auditoría de esto. Eso es. Bueno, en realidad es que hace poco el ministerio pidió a la el Ministerio de Industria pidió a la Comisión Nacional de Energía que hiciera un informe. Que hiciera un informe. Y la Comisión Nacional de Energía preguntó a los ciudadanos, a la gente en general, cuáles eran sus propuestas para atajar el déficit. Entonces, bueno,
Dentro de este tema, una de nuestras primeras propuestas es, como digo, analizar la legitimidad de ese déficit, porque entendemos que hay una, por ejemplo, otra cosa que no hemos dicho, pues hay unas partidas que se dieron a estas empresas como costes de transición a la competencia, que era mucho dinero, y que nosotros entendemos que, puesto que supuestamente el sistema iba a ser más eficiente y iba a ser mejor para las empresas, pues a lo mejor se puede discutir por qué había que pagarles tanto dinero en costes de transición a la competencia. En fin, hay una serie de... Las centrales nucleares, que ahora muchas de ellas tienen moratorias que pueden prolongar la vida pactada, en la cual ya está amortizada, y ahí nadie mira, vamos a devolver el dinero de lo que ya ha amortizado. Exacto. En el caso de las centrales nucleares, la propuesta, una de las cosas que nosotros proponemos en positivo es muy clara, ¿no? Si la Comisión de Seguridad Nuclear decide que es, o dice que es seguro ampliar la vida útil y el gobierno lo decide, de acuerdo, pero son centrales amortizadas, entonces ese sobrebeneficio que están obteniendo de alguna forma tiene que revertir a todos los consumidores eléctricos. Entonces, esta actuación, para que le quede claro a nuestros oyentes de recogida de firmas, se puede hacer a través de esta página actuable. Sí. El enlace está en nuestra página web y se puede hacer a través de la página actuable. Eso es. Que bueno, yo hay que decir que bueno, ya es una pena. Pero es que estoy viendo que quedan 2 minutos, Ana. Sí. Porque es que yo preguntaría un montón de cosas respecto a esto, porque uno de los objetivos de esta liberalización era que pagáramos menos, y al final estamos pagando más. Correcto. Y eso está pasando en muchísimos sitios de la sociedad, es decir, no es solo la energía, pero la energía debería estar más controlado. Sí, la liberalización del mercado prometió disminuir los precios, no lo ha conseguido, y además nosotros otra cosa que planteamos es cuál tiene que ser el objetivo del sistema eléctrico. ¿Solo encontrar el coste más barato? Creemos que no. Podemos pensar en otros objetivos que pueden ser muy lógicos. Aumentar nuestra soberanía energética, utilizar nuestros recursos de manera más sensata, disminuir nuestras emisiones de CO2. Todo, el único objetivo no puede ser reducir el coste. Claro, porque a través de esa reducción de coste pues generamos más CO2 porque a lo mejor es la más barata, o puede parecerlo porque, bueno, nosotros aquí es que me quedaría hablando muchísimo con vosotros, pero bueno, ya no hay tiempo, nos queda un minuto, solo agradeceros que habéis pasado por aquí a promocionar vuestro informe, decir que ese informe está en la red, que quien tenga interés puede ir a él. Le recomiendo que lea las conclusiones sobre cómo es el Ministerio pregunta, ¿no? Y la CNE responde o algo así. Habéis hecho unas respuestas. Hicimos una respuesta a lo que planteaba la CNE. O sea, ellos pedían un informe y hicimos un poco en el formato que ellos pedían. En cualquier caso, muy interesante, se aprende mucho y lo que decíais, da conocimiento al ciudadano de a pie para que pueda elegir, en cualquier caso. Claro, y ver las falacias, como que las renovables se encarecen todo, sí, como que la nuclear no hemos hablado de las renovables. Pues quedamos otro día. Otro día quedamos y nos lo quedamos otro día y de seguimos hablando, ¿vale? Pues muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Gracias a vosotros. Y a vosotros que estáis ahí, pues muchas gracias por escucharnos una semana más y que tengáis una preciosa semana. Como bola de gato y tus ojos de leona, y miras algún